Sean todos bienvenidos a la presente emisión meridiana de ANTV Noticias de hoy, jueves 17 de septiembre del año 2020. Quien les saluda José Leonardo Gómez, le damos la más cordial bienvenida, colocando desde ya a su disposición todas nuestras plataformas digitales. En Instagram, @ANTV_Venezuela, en Twitter, @ANTV Venezuela y en nuestro canal de YouTube completamente en vivo como ANTV Venezuela. Desde ya comenzamos con lo que es noticia y hablamos del balance presentado por el ministro de Comunicación e Información Freddy Ñáñez, quien reportó que en las últimas 24 horas se dieron a conocer 761 nuevos casos de COVID-19 en el país. A continuación, más detalles. El ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, indicó el día de ayer que se detectaron 761 nuevos casos de COVID-19 en Venezuela, elevando la cifra a 63.416 casos registrados. Ñáñez destacó que de esos 761 casos reportados, 761 son de transmisión comunitaria y Distrito Capital nuevamente es la principal entidad con el mayor número de infectados con 144. Posteriormente le sigue Carabobo 103, Aragua 85, Miranda 85, Táchira 59, Bolívar 42, Yaracuy 40, Anzoátegui 31, Nueva Esparta 22, Trujillo 16, La Guaira 16, Monaga 12, Lara 11, Guárico 11, Amazonas 9, Portuguesa 9, Mérida 6, Sucre 4, Falcón 2, Cojedes 1, Barinas 1, Del Tamacuro 1 y Apure 1. 42 casos se registraron hoy en la parroquia El Valle, 17 en Sucre, 10 en San Juan, 7 en San Agustín, 7 en El Paraíso, 7 en Caricuao, 6 en Coche, 6 en Antímano, 5 en El Recreo, 4 en San Bernardino, 4 en Macarao, 4 en San Pedro, 4 en 23 de enero, 3 en Catedral, 3 en El Junquito, 3 en La Vega, 2 en La Candelaria, 2 en Santa Rosalía, 1 en Santa Teresa y 1 en La Pastora. Es decir, 20 de las 22 parroquias de nuestra capital se encuentran afectadas por el COVID. El virus está circulando en nuestra comunidad y debemos tener hoy la mayor disciplina, la mayor autorregulación para poder, en este esquema del 7+7, salir adelante y poder derrotar a la pandemia. De la misma manera, el ministro indicó que 50 casos son importados, 44 provienen de Colombia, que ingresaron 36 por Táchira, 6 por Apure y 2 por Aragua, y 6 son provenientes de Brasil, que ingresaron por el estado Bolívar. También agregó que se reportaron 9 fallecidos, elevando la cifra a 511 decesos por la pandemia. Hasta la fecha, Ñáñez informó que 51.274 pacientes están recuperados y que hay 11.631 casos activos, de los cuales 7.026 pacientes se encuentran en hospitales, 4.265 en centros de diagnóstico integral y 340 en clínicas privadas. Aparte, comunicó que 146 pacientes se encuentran en unidad de cuidados intensivos, 873 pacientes tienen insuficiencia respiratoria moderada, 2.639 pacientes poseen insuficiencia respiratoria leve y hay 7.973 pacientes asintomáticos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó su compromiso con la educación del pueblo en el regreso a clases 2020-2021, impulsando el plan Cada familia, una escuela, para la formación segura de niños, niñas y adolescentes a través de las plataformas de teleclases y clases online. Venezuela arranca su año escolar seguro. Las clases se inician para la educación primaria, educación especial y educación inicial. Y también en todo el sistema universitario del país, con el sistema de teleeducación, de educación por internet, para proteger a los niños, niñas, jóvenes, maestros, maestras y protegernos a todos. Estamos formando los futuros profesionales del país, los valores de la nueva venezolanidad. Venezuela no la para nadie, ni pandemia, ni imperialismo, ni amenazas, ni agresiones. Arranca el año escolar 2020-2021. Cada familia en escuela, la universidad en la casa, con colorido, con calidad,
con creatividad. ¡Que viva la educación venezolana! El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, sostuvo una reunión con su homólogo del Estado de Palestina. Esta con el fin de renovar y fortalecer las relaciones de hermandad en medio de la lucha contra el imperialismo. En esta videoconferencia, los diplomáticos conversaron temas de interés nacional, internacional, la situación en el Medio Oriente y la importancia del apoyo mutuo en pro de asegurar a ambos pueblos la paz y la soberanía frente a los ataques y bloqueos del gobierno de Estados Unidos. Se resaltó también el profundo apoyo de Venezuela sobre el derecho de autodeterminación del pueblo palestino y lo indispensable de mantenerse unidos en estos tiempos de crisis. El representante de Venezuela en la ONU, Samuel Moncada, denunció a través de su cuenta de Twitter que Colombia y Estados Unidos planean un nuevo ataque militar contra Venezuela. Moncada asegura que las agencias de seguridad de estos dos países han sido infiltradas por narcotraficantes y que siendo uno el mayor exportador y el otro el mayor consumidor de drogas en el mundo, utilizarán estos negocios como excusa y herramienta para seguir agrediendo a la patria bolivariana. En su mensaje también señaló como prueba de estas acciones que un reconocido agente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, fue partícipe de lavado de dinero, tráfico de información, entre otras turbias acciones. Yamilet Mirabal, ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, sostuvo un encuentro con la responsable de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio del Poder Popular para la Educación, Elianis Palmar, a los fines de planificar un plan de trabajo conjunto en materia. En la agenda de trabajo se discutió la referente a la nueva modalidad de educación a distancia y su impacto en las comunidades indígenas, acordando sumarse a la limpieza de las escuelas interculturales y la activación de los nichos lingüísticos en tiempos de pandemia, en los cuales la formación de los niños y jóvenes indígenas no puede detenerse. Así lo afirmó Mirabal. La Mesa de Diálogo Nacional entre Gobierno Bolivariano y sectores de la oposición venezolana se reunieron para establecer un papel de trabajo para los próximos meses de cara al evento electoral convocado para el 6 de diciembre de este año, tras evaluar los logros y alcances del acuerdo suscrito hace un año entre ambos sectores, donde se establecieron 6 aspectos para el entendimiento nacional y la ampliación de garantías democráticas para el desarrollo nacional. Así lo dio a conocer el jefe de la delegación del Gobierno Nacional en la Mesa del Diálogo, Jorge Rodríguez. Al término de este encuentro, aseguró que han acordado por unanimidad que las elecciones deben desarrollarse el venidero 6 de diciembre, para que el 5 de enero del 2021 se instale la nueva Asamblea Nacional como lo establece la Constitución. Destacó que los 6 acuerdos suscritos hace un año han abierto un gran camino para la paz y la estabilidad del país. En ese sentido, reconoció que los acuerdos en la mesa de diálogo llevaron una nueva arquitectura, logrando propiciar una mayor participación en las elecciones. Además, establecieron consensos en el ámbito social, político y económico. Fueron instalados un total de 3.585 puntos de vacunación en todo el país. Así lo dio a conocer el ministro Carlos Alvarado desde el estado Carabobo en el municipio Valencia, donde resaltó que se llevará a cabo el Plan Nacional de Vacunación, además de garantizar la inmunización de los niños y niñas desde los 2 meses de vida hasta los 10 años de edad, en conjunto con las mujeres en estado de gestación. Bueno, nos encontramos en el estado Carabobo, municipio Valencia, en el ASIC Santa Inés. Estamos en el lanzamiento nacional de la campaña de vacunación. Esta campaña de vacunación especialísima que estamos retomando luego de un periodo largo de pandemia y de cuarentena, en el cual, bueno, han bajado un poco las metas de vacunación. El presidente Nicolás Maduro nos ha instruido a aumentar la cobertura de vacunaciones en todo el país, y es por esto que arrancamos esta nueva jornada, esta jornada que va a durar desde hoy, 15 de septiembre, hasta el 30 de noviembre. 2 meses y medio de trabajo intensivos para lograr
máximas coberturas de vacunación. Detalló que dichos puntos estarán situados en espacios abiertos, como lo son canchas deportivas, patios escolares, entre otros. Esto para evitar el contagio del COVID-19. Y de esta manera hacemos nuestra primera pausa. Al regreso venimos con más información, haciendo un recorrido por nuestro país en la sección de regionales. Ya regresamos. Y estamos de vuelta una vez más en nuestra sección de regionales para comentarle que el sistema de misiones y grandes misiones, en conjunto con el movimiento Somos Venezuela, ejecutaron de manera oportuna una jornada de atención integral casa por casa en la comunidad indígena de Itoy Poncón, esto específicamente en el estado Bolívar. Más detalles a continuación. La comunidad indígena Itoy Poncón del municipio Angostura del Orinoco recibió atención integral casa por casa por parte del sistema de misiones y grandes misiones, así como del movimiento Somos Venezuela a cargo de Nairobis Guevara. La jefe del movimiento Somos Venezuela en el estado Bolívar, Nairobis Guevara, junto al sistema de misiones y grandes misiones, ejecutó una jornada de atención integral casa por casa en la comunidad indígena Itoy Poncón. Allí se pudo brindar atención médica como parte preventiva de la COVID-19, desinfección por parte del equipo de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, jornada de vacunación para adultos y niños, así como de entrega de suplementos nutricionales a lactantes, con lo que resultaron beneficiados más de 800 habitantes de esa comunidad. Además, se hizo la evaluación de la cartografía social para garantizar que los habitantes estén activos en el sistema de protección patria a través de los programas Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, Adulto Mayor y José Gregorio Hernández. El gobierno bolivariano del municipio Plaza, en Guarenas, estado Miranda, a través de su alcalde Luis Figueroa, informó que se activó el cuarto centro de aislamiento para la atención adecuada de pacientes con COVID-19. Desde el sector La Clavellina de Guarenas, de la entidad, el alcalde informó que ya se encuentra activo el cuarto centro de aislamiento para la atención adecuada de pacientes COVID-19. Explicó que los centros de salud para connacionales estaban radicados en el estado Miranda. Desde aquí era donde se recibían a los venezolanos provenientes de otros países. Se les aplicaban las pruebas médicas y se les garantizaba que estuvieran totalmente atendidos para luego ser dispersados a todos los municipios. En cuanto a las jornadas de perifoneo, resaltó que las mismas son realizadas constantemente en el municipio y son protagonizadas por todos los cuerpos de seguridad del Estado, así como del personal de la alcaldía del municipio Plaza. Asimismo, destacó que en Guarenas están transmitiendo todas las normativas necesarias para evitar las cadenas de propagación del coronavirus. Y como parte de las jornadas del miércoles productivos impulsado por el Ejecutivo Nacional, la Alcaldía de Betijoque del Estado Trujillo lanzó el Plan Pequeños Productores, proyecto que busca incentivar el amor a la tierra desde la infancia. La actividad fue liderada por la autoridad local José Leonardo Chirinos, quien desde el Parque La Abejita del municipio Betijoque entregó a los más pequeños plántulas de tomate y ají dulce que luego fueron sembradas por los niños y niñas de esa jurisdicción. El alcalde de Betijoque, José Leonardo Chirinos, aseveró que en esta primera fase del plan de pequeños productores se contó con la presencia de los niños y jóvenes del sector Samurito con el objetivo de que los niños se interesen a la producción desde casa en medio de la cuarentena social por la que atraviesa el país. A ver, ¿quién tiene planta sembrada? Levanta la mano. ¿Todos tienen planta sembrada en su casa? ¿Quién tiene planta sembrada en su casa? ¿Quién tiene allá? Ay, papá, esto vamos a tener que contratarlo. ¿Qué sí sabe? Tiene topocho, melón, cambures, tomate, ¿qué más me dijiste? Chirinos informó además que este plan se desplegará por otros sectores de Betijoque como instrucción presidencial, que emana que entre cuarentena y producción no debe de haber contradicción, así como resaltar uno de los objetivos históricos del Plan de la Patria.
Y guiado por la pedagogía del amor y del sentido de pertenencia, un equipo multidisciplinario de la alcaldía de Juan Germán Rocio Nieves del estado Guárico prosigue labores de saneamiento y desinfección en diferentes planteles educativos de esa entidad, esto como medida de prevención ante el COVID-19. En dichas jornadas de desinfección de las escuelas, como medidas preventivas ante el COVID-19, han participado los diferentes representantes de los servicios públicos del Estado regional, Poder Popular Organizado, Cocineras de la Patria, maestros, obreros y administrativos que de forma voluntaria mantienen los espacios educativos como epicentro del quehacer comunitario. Mayelin Colmenares, alcaldesa del municipio Juan Germán Rocio Nieves de esa entidad, informó que seguirán desplegados en todos los planteles educativos de San Juan de los Morros con la jornada de desinfección. Esto con motivo, además, al inicio del periodo escolar 2020-2021. Espacios que de manera intermitente van a ser utilizados por los profesores para la preparación de representantes, debido a la nueva modalidad de clases a distancia, instruidos por el jefe de Estado. Y hacemos una nueva pausa. Al regreso continuaremos con más información de esta emisión meridiana de ANTV Noticias 2.0. A la vuelta, información internacional. Ya regresamos. Y estamos de vuelta con más información. En esta oportunidad de nuestra sección de internacionales comenzamos directamente desde México, donde en ese país se celebró el Día de la Independencia a medias. Esto debido a la pandemia que sufre el mundo. Esta celebración estuvo a cargo de su presidente Andrés Manuel López Obrador en compañía de su esposa Beatriz Gutiérrez. Más detalles en la siguiente nota. Iniciamos nuestro recorrido internacional desde Centroamérica, específicamente desde México, donde se llevó a cabo la celebración de la independencia, pero esta oportunidad a medio dar debido a la pandemia que vive el mundo. Ante un zócalo vacío, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un grito en medio del silencio, junto a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, y tocando la campana de dólares. México ha celebrado este año una fiesta de la independencia a medio gas debido a la pandemia del coronavirus que impidió que se reunieran las miles de personas que suelen congregarse en la noche del 15 de septiembre. Fue una jornada muy intensa para el presidente AMLO entre la polémica consulta popular para que se decida si debe juzgar a los 5 mandatarios que le presidieron y a la simbólica rifa del avión presidencial, que aún habiendo repartido 2.000 millones de pesos en premios, deja a la aeronave estacionada en un hangar y todavía en venta. Los mexicanos celebraron el Día de la Independencia con fuegos artificiales, pero sin grandes ceremonias, debido a las restricciones sociales para evitar la propagación del virus. México ha registrado más de 676.000 casos y al menos 71.678 muertes desde el inicio de la pandemia. Solo unas pocas decenas de mexicanos cantaron y bailaron con la música de los mariachis. El presidente de México entregó la condecoración Miguel Hidalgo en grado collar a 58 trabajadores del sector salud por los servicios en la atención primaria de la emergencia sanitaria. En el tradicional desfile militar de las fiestas patrias, las Fuerzas Armadas se desplegaron en el Zócalo, haciendo diversas demostraciones de tropas terrestres, paracaidistas y descensos de helicópteros con sogas rápidas. En este desfile que será recordado por la ausencia de miles de personas que acuden cada año. Y de América nos trasladamos a Europa, y es que en Irlanda presentan un plan para convivir con el coronavirus durante los próximos 6 meses. El objetivo del gobierno es pasar de una estrategia a corto plazo a una a más largo plazo en la gestión de riesgo y la reparación de los daños que ha causado el COVID-19 en la sociedad. Tiene 5 niveles de alerta. Por el momento el país está en el nivel 2, lo que supone la apertura de escuelas, restaurantes, pubs y gimnasios. Aunque en Dublín, donde los casos se han multiplicado por 10 en los últimos 2 meses, las reglas son más estrictas. El nivel 5 supondría un confinamiento en el que solo se autorizarían reuniones para bodas, máximo 6 participantes, y entierros con 10 participantes. Los bares y restaurantes solo podrían servir comidas y bebidas para llevar.
Se autorizaría el deporte individual a menos de 5 kilómetros del domicilio. Solo se autoriza abrir a los hoteles para alojamiento esencial, no turístico. Solo podrían abrir los comercios esenciales. La filosofía es permitir a las regiones y localidades activar distintos niveles según la incidencia del virus. La prioridad es mantener las escuelas abiertas. El caso sospechoso de COVID-19 del ministro de Salud obligó al gobierno en pleno a aislarse. Tras dar negativos, los ministros se han fotografiado juntos para mostrar que todo va bien. Y nos mantenemos en Europa, específicamente en Alemania, donde la empresa Lufthansa planea un recorte drástico de plantilla y de flota. Lufthansa prepara recortes drásticos, ya que la débil recuperación del tráfico aéreo llevará a la aerolínea alemana a prescindir de 130 aviones, 30 más de lo planeado en su anterior plan de recortes, y a reducir 28.000 puestos de trabajo, 2.000 más de lo previsto. El coronavirus ha tenido un efecto catastrófico en las reservas, que según comunicó Caster Sport, director general del grupo, a su plantilla, en una reunión este pasado martes, se mantiene por debajo del 10% registrado el año pasado. Lufthansa, que aceptó un rescate por parte del Estado alemán de 9.000 millones de euros a principios de junio, cree que la esperada recuperación del tráfico aéreo no llegará hasta mediados de la década. El plan de British Airways de despedir a los tripulantes de cabina y luego volver a contratarlos en condiciones inferiores está por debajo del momento de la mesa de negociaciones, muy cuestionado con su controvertido proyecto de recortar casi el 30% de su fuerza laboral y modificar los contratos del personal que se queda. El consejero delegado de British Airways, Alexei Cruz, asegura que el coronavirus ha ocasionado la peor crisis de la aerolínea británica en su historia y que solo lucha por sobrevivir. Y nos mantenemos en Europa y nos trasladamos a Madrid, donde ya acorralados por el COVID-19, el mismo impondrá restricciones y confinamiento selectivo. La Comunidad de Madrid trata de frenar el avance de la pandemia con medidas restrictivas. Es la región más afectada en esta segunda ola. Un tercio de los nuevos contagios en los últimos 7 días se concentra en Madrid, 3.438 en una semana. Han fallecido 124 personas debido a la pandemia. La presión aumenta sobre los hospitales, así como sobre las unidades de cuidados intensivos que rozan en algunos centros el límite de su capacidad. También sobre los profesionales sanitarios. Este fin de semana el gobierno madrileño dará a conocer sus medidas de contención. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, adelantaba que además de restricciones de reunión y movimiento y confinamiento restringidos en las áreas con más incidencia, se plantean reducir la cuarentena a una semana. Los barrios del sur de la capital española son los más afectados y temen un nuevo confinamiento. En el conjunto de España, en las últimas 24 horas, ha habido 4.728 nuevos casos y 239 fallecidos. El total de contagios es de 614.360 y hay 30.243 muertos por el COVID-19. Y finalizamos este recorrido internacional desde Colombia, donde el ministro de Defensa de ese país, Carlos Holmes Trujillos, admite la responsabilidad de los funcionarios policiales de la muerte de un hombre en Bogotá que desató protestas en todo el país. El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillos, reconoció este pasado martes en una sesión del Congreso que la muerte de un hombre de 46 años en Bogotá, que desató una ola de protestas, es responsabilidad de los policías que intentaron detenerlo hace una semana. Trujillo aseguró que ya se están tomando las decisiones del caso y que los 2 policías involucrados en el arresto con violencia excesiva de Javier Ordóñez, en el cual usaron en repetidas ocasiones una pistola eléctrica Taser hace una semana, fueron suspendidos del servicio, mientras que otros 5 también están apartados del cargo mientras se hace la investigación. La muerte de Ordóñez desató una ola de protestas en varios lugares del país que los pasados miércoles y jueves dejaron 13 muertos.
10 de ellos en Bogotá y 3 en la vecina localidad de Suachac, de las cuales se responsabiliza también a la policía por haber disparado para contener los actos vandálicos en los que los degeneraron las manifestaciones. Y de esta manera hemos llegado al final de esta emisión meridiana de ANTV Noticias 2.0 de hoy, jueves 17 de septiembre del año 2020. Quien informó para ustedes, José Leonardo Gómez, colocando así a su disposición todas nuestras plataformas digitales. En Instagram, @ANTV_Venezuela, en Twitter, @ANTV Venezuela, y en nuestro canal de YouTube completamente en vivo como ANTV Venezuela. La invitación es a que continúen disfrutando de la programación que les ofrece ANTV, Señal del Pueblo Legislador. A continuación le presentamos un video del jefe de Estado donde ratifica su compromiso con la educación del pueblo venezolano en el regreso a clases en el periodo 2020-2021.